es lo que es el éxito. El éxito muchas veces la gente lo pensó, y sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Con tanta influencia que tenemos de Estados Unidos, lo vimos como tienes que tener una casa grande, tienes que tener un carro, tienes que tener mucho dinero. Pero también el éxito es decir, tengo tiempo libre, ¿no? También la magia consiste en decir, todos vamos cambiando, no eres la misma persona cuando tenías 20 años ni cuando tenías 15. Entonces, muy probablemente tus gustos, tus aspiraciones también van a cambiar. Entonces, verlo como un proceso cíclico en el cual tienes que de vez en cuando tomar un poco esa temperatura y decir cómo voy, cómo me siento, creo que está bien. Entonces, además del Ikigai, otra herramienta, por ejemplo, muy accesible que nosotros tratamos de usar, es decir, ¿qué trae energía? Por ejemplo, un día normal, un día que tuvieras libre, ¿cómo escogerías un día ideal, no? Trata esa oportunidad de desarrollar habilidades, de decir, bueno, ahorita estoy aquí, pero yo ya sé cuál es el siguiente paso o el tercero. Y si no sé, al menos desarrollar estas habilidades que van a ir sirviendo y que son útiles para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, todo el tema digital. Ya estamos en un tema digital, ¿no? El saber usar las herramientas digitales siempre va a ser útil, ¿no? Estamos hablando de economía circular cada vez más. Yo creo que faltan muy pocos años para que ya sea una obligación que muchas empresas tengan que crear productos eco diseñados, ¿no? Entonces, todo lo que va a ser diseño, reuso de materiales, ciclo de vida de productos, son lo que llamamos las carreras verdes, y a mí me parecen las carreras del futuro, ¿no? Trabajar en estos temas de sostenibilidad, desde trabajar en industrias que trabajan en estos temas de energía verde, van a generar mucha mano de obra y muchas necesidades, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy nuestro invitado es Aldo Medina. Es administrador, marketero, financista, educador, innovador, emprendedor. Tiene muchos roles en la vida. Y yo lo conozco gracias a esta última faceta como co-founder de una institución a la que admiro. Y en parte, no sé si te lo he dicho antes, Aldo, en parte tomé mucha inspiración del curso online que yo tomé con esta institución, que seguro que nos va a contar luego Aldo, para animarme a hacer realidad este podcast. Así que, de alguna forma, este podcast está enlazado con la institución a la que representa Aldo y de la cual nos va a contar más adelante. No le voy a dar más spoiler de quién es Aldo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana Paola. Pues gracias por el espacio. Encantado de compartir este tiempo contigo y con todas las personas que verán y escucharán este podcast. Gracias. Aldo, quiero comenzar partiendo por que te introduzcas quién es Aldo, de dónde eres, porque este podcast está un poquito más orientado hacia Perú, pero ya han pasado por aquí invitados internacionales. ¿A qué te dedicas y qué es lo que disfrutas más de tu trabajo? Genial. Pues bueno, yo soy Aldo Medina, soy mexicano, de Ciudad de México. Crecí y viví acá los primeros 18 años de mi vida, y por azares del destino tuve la posibilidad de loco de irme al extranjero. No lo tenía planeado, terminé en Francia. Realmente fue puros azares del destino. Estudié allá la carrera, empecé a trabajar, y cuando me di cuenta ya había pasado 18 años de mi vida en el extranjero. En algún momento llegó el COVID, y justo este COVID, en mi caso, tuve la suerte de poder disfrutarlo, por así decirlo, porque el encerrón que nos tocó en Francia me obligó un poco a recuestionarme mucho el propósito de lo que estaba haciendo, y a partir de ahí encontré a Ticket for Change, que es esta organización que acompaña a personas a redescubrir sus talentos y a orientarse o reorientarse hacia carreras de impacto. Y justamente eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Eh, Hacer algo que me conectaba con un propósito, reinventarme profesionalmente y sentir que las horas que estaba trabajando tenían una cierta utilidad y un fin que estaba alineado también con lo que yo quería hacer. Entonces eso es, en resumen, muy corto lo que hice. Estudié negocios, trabajé mucho en temas de certificación, procesos, calidad, seguridad, medio ambiente. Trabajé también en temas de innovación. Tuve roles comerciales, también de consultoría. Y hoy lo que más disfruto, creo que es la facilitación. Me encanta estar con grupos, me encanta conectar con personas, hablar de estos temas apasionantes sobre propósito, sobre innovación, sobre impacto socioambiental, y eso me llena. Eso creo que sería lo que más disfruto de mi trabajo. Genial. Entonces, esa es la institución a la que yo hacía mención al inicio, Ticket for Change. Tiene un curso online gratuito que recomiendo ampliamente porque tiene que ver con esto del propósito, porque no sabría describir si es como una tendencia o más bien como que ya las personas estamos dando prioridad a trabajar con ese enfoque de
ver cómo aporto a la sociedad, al mundo. Y es súper valioso el contenido de este curso que yo mencionaba al inicio. Es gratuito, así que no es que esté vendiendo nada. Y bueno, Aldo, en general el podcast comienza con una visión hacia el pasado. No sé si tú quieres compartir con nosotros alguna anécdota de algún momento específico, algún evento que tuviste en tu etapa escolar que te ayudó a decidir la carrera. Híjole, la carrera creo que es uno de los temas más complejos porque creo que he conocido una o dos, seguro menos de 5 personas en mi vida que están trabajando en lo que estudiaron. Entonces antes lo veía como una crisis el no haber terminado finalmente en el mismo sector, porque estudié negocios internacionales, muy probablemente era para trabajar en temas de comercio internacional y en realidad nunca trabajé en estas áreas, ¿no? Y creo que la decisión de tomar una carrera en realidad fue como lo que se me presentó en ese momento de mi vida y creo que nos sigue pasando. No tenemos mucha información sobre el mercado laboral, sobre lo que existe. Hay siempre mucha influencia de la parte de nuestros padres, de nuestros conocidos, de amigos, gente que te va a decir, pues ahí pagan bien o hay oportunidades acá o sobre todo no hagas esto, ¿no? Nos meten muchos miedos. Me acuerdo que en algún momento siempre me llamaron la atención la naturaleza, las plantas, pero yo sabía que si yo le decía a mi papá que iba a estudiar biología, yo creo que, o sea, mi papá iba a decir, no, o sea, ¿de qué vas a vivir y qué vas a trabajar? Y curiosamente hoy veo gente que trabaja en biología en tantos ámbitos y tantos temas tan distintos que depende mucho efectivamente de la narrativa que nos cuentan y la que nos queremos creer, ¿no? Entonces, pues en realidad yo creo que era bueno para muchas cosas y fue el azar del destino que me hizo llegar a la carrera donde estuve. La verdad fue así. Y ya fue durante la carrera que empecé realmente a darme cuenta que, por ejemplo, la ingeniería me gustaba, pero le faltaba este lado un poco creativo, este lado un poco de imaginación. Después no me veía tampoco solamente en la parte administrativa o gestión. Me gustaba también la relación pública, el comercio, entonces me metí mucho a esos temas de ventas, de negociación, pero también me faltaba algo, ¿no? Y ahí fue donde empecé a hacer esos temas de facilitación. Entonces, sí, yo creo que en mi historia fue azares del destino y uno de los amigos que me hizo llegar a Francia fue un amigo que de pura casualidad se metió a una conferencia en su universidad donde alguien promocionaba una universidad en Francia, una escuela pública de ingenieros, y él se fue. Él se fue sin hablar francés, lo aceptaron, o sea, había la posibilidad de meterse y la mitad de las clases estaban en inglés, y yo hice lo mismo. Pero si este amigo hubiese estado tal vez en otro lugar o si hubiese tenido otro amigo en Australia, en China, y si financieramente hubiese sido accesible y hubiese tenido una beca, tal vez lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, curiosamente, como me dejé llevar y creo que eso es algo bueno, de ciertas maneras, el no limitarse a un miedo, ¿no? El decir, esto es una nueva aventura y veamos a dónde nos lleva. Qué genial. Y claro, en parte ese es el propósito del podcast, el hecho de que no solamente tengan su entorno y la información limitada que pueda tener el entorno, sino también comenzar a compartir estas experiencias, como tú dices, ¿no? Ahora descubriste que hay biólogos trabajando en 1000 temas que no te imaginabas cuando eras adolescente. Y yo también en estas entrevistas he ido descubriendo un montón de cosas sobre las carreras de cada uno de los invitados. Y claro, uno tiene unos paradigmas con las carreras, así como tiene una visión limitada de lo que pueden hacer con esa carrera. Pero la verdad es que cada carrera es un montón de mundo por descubrir. Y eso es algo que les puede ayudar a los adolescentes a tomar una decisión como más informada, ¿no? Genial. Aldo, no sé si tú, además de este amigo del entorno, tuviste herramientas, qué recursos te ayudaron a tomar esa decisión. Pues fíjate que curiosamente hoy a través de Ticket for Change creo que es lo que más promovemos, herramientas de autodescubrimiento y desde la edad más temprana hemos hecho talleres con jóvenes de 14 años hasta personas de más de 40 que se están reinventando. Yo ya casi tengo 40 y justamente fue en ese momento donde a veces te cuestionas más, ¿no? Entonces, hoy me doy cuenta que no las tuve. No sé si no estaban de moda, no sé si no estaban cerca de mi entorno. Eh, pero me da gusto ver que cada vez más personas, que sea en la escuela o que sea en la carrera profesional, empiezan a descubrir, ¿no? Y no quiere decir que existan en los planes, creo que simplemente las redes sociales tienen esa potencia, que antes no existían las redes sociales, entonces estabas muy limitado a ver lo que estaba cerca de tu entorno.
lo que te dan tus padres, tus amigos, tus colegas, colegios. Entonces, si no estabas en una zona donde tenías este tipo de herramientas sobre emprender, sobre autoconocimiento, pues se te iba, ¿no? Tenías que cruzar el camino de alguien que te pudiese inspirar. O tenías que ser realmente muy, muy, muy motivado para tú mismo ir buscando, ¿no? Y yo creo que el poder de las redes sociales también ha hecho que se ha democratizado muchísimo esto y tú puedes estar hoy en día en cualquier red y te va a salir un video, curiosamente, de algo y de ahí vas a empezar a buscar, ¿no? Entonces, sí, creo que en esa época no lo veía tan accesible o no, en dado caso, no de la manera como hoy lo tenemos. Claro, sí, de hecho, cuando yo comencé con el podcast pensaba en tener una versión Spotify, YouTube, y luego me dijeron, oye, en TikTok hay muchos jóvenes que están buscando, o sea, no necesariamente buscando esta información, pero se la cruzan y comienzan a conectar ideas, de repente comienzan a plantearse eso del tema de la carrera. Y me parece que si bien las redes sociales tienen mucha crítica, también pueden ser una herramienta positiva dependiendo de cómo la utilices, ¿no? Y ahí, respecto a los recursos o al trabajo que has tenido con adolescentes, ¿cuáles son los principales tips que podrías recomendar a un adolescente que va a comenzar este viaje de introspección, conocimiento sobre sus propias habilidades, talentos? Pues primero que nada que lo comiencen, ¿no? Yo creo que mucha gente a veces la da flojera o puede tener un sesgo de personalidad que hace que evita este tiempo de introspección. Yo recuerdo, no sé si a ti te pasó, muchos solemos tener a veces momentos en nuestra vida en la que nos volcamos mucho hacia los amigos, queremos pertenecer, queremos estar dentro de un grupo, y tal vez por el miedo a descubrirse o a conocerse, ¿no? Entonces yo diría, primero no darse de la oportunidad es una lástima porque es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿no? Te vas a ir conociendo y conforme va cambiando tu vida vas a ir tomando decisiones, pero mientras más rápido le inviertas tiempo en conocerte, más rápido vas a saber que sí y que no, en todos los ámbitos, laboral, personal también. Eh, Creo que entonces esas ganas ya de entrada de decir acepto este lado un poco vulnerable de abrir una cajita donde hay cosas que tal vez no me van a gustar, cosas que tal vez no estoy satisfecho, cosas en las que tal vez tengo mucho juicio sobre mí mismo. Eh, Otro tema que me parece súper importante es cambiar tu narrativa, porque obviamente cuando abres esta cajita donde te empiezas a descubrir, si te duele es porque tal vez te estás comparando demasiado con lo que te dijeron los demás que era el éxito, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, desconstruir un poco esta idea que tienen tus papás sobre qué es lo que deberías de estar haciendo, sobre tus amigos, sobre la sociedad. Yo recuerdo de joven, yo crecí y yo me imaginaba trabajando, yo a los 18 años me imaginaba con saco y corbata, por ejemplo. Hoy en día me doy cuenta que pues el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero cómo crecí de niño con esta imagen súper rígida que ir al trabajo era un maletín, corbata, saco, y hoy pues tú ves y el mundo de trabajo puede ser muy divertido también, ¿no? Entonces, creo que todo depende también de lo que te metes en la cabeza, como qué es lo que es el éxito. El éxito muchas veces la gente lo pensó y sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Con tanta influencia que tenemos de Estados Unidos, lo vimos como tienes que tener una casa grande, tienes que tener un carro, tienes que tener mucho dinero, pero también el éxito es decir, tengo tiempo libre, ¿no? También el éxito puede ser, oye, puedo hacer dos cosas a la vez, puedo tener un emprendimiento y puedo trabajar. También el éxito es poder decir, no tengo que lograr algo, ¿no? O sea, no tengo que ser y estar en una dinámica de lograr siempre, ¿no? Creo que esto se empieza a cambiar ahora y lo empezamos a ver hasta en las empresas, ¿no? Como les cuesta trabajo justamente en las empresas conectar con las nuevas generaciones porque no tenemos la misma expectativa del trabajo. No queremos necesariamente hacer carrera. No queremos necesariamente volvernos gerentes o líderes, ¿no? Entonces, hoy, al contrario, sucede cada vez más que hay gente que no quiere levantar la mano para tener este puesto de liderazgo, que era lo que nos contaban antes, ¿no? Es decir, tu vida tiene que ser así como una escalerita y tienes que ir subiendo y tienes que ir subiendo y algún día vas a estar arriba, ¿no? Hoy hay muchos caminos. Entonces, yo creo que eso es algo que hoy como joven me parece súper importante, una súper oportunidad, porque tal vez en otras épocas nadie te iba a preguntar, o sea, tu papá era zapatero, te tocaba agarrar el negocio de tu papá y ya. Hoy en día creo que los jóvenes pueden cambiar y pensar y reinventarse, ¿no? Entonces, qué suerte vivir en esta época y darse estos medios, ¿no? También, como decíamos, con las redes y la cantidad de información que está alrededor. Claro, Aldo, ¿y qué diferencia ves
la realidad latinoamericana respecto de la realidad europea, ya que has vivido en Francia. Muchas personas en el mundo laboral, pero también en esta época de adolescentes, piensan que lamentablemente el foco debe estar solamente en el crecimiento financiero y negándose a ver que hay posibilidades de crecer financieramente a la par de hacer realmente lo que te apasiona. ¿Cómo ves esa parte en tu experiencia en ambos lados, no? Claro, fíjate que es curioso, al menos en México, yo creo que sucede en muchos países, creces con la idealización de esos países del primer mundo, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, crees que todo está muy bien allá. Y a veces haces muchos sacrificios y dejas de lado un poco los beneficios que tiene tu país, los lugares donde tú estás. Obviamente, como en todos los lugares, hay cosas positivas y negativas. Cuando te vas a vivir a Estados Unidos, cuando te vas a vivir a Europa, te das cuenta que también hay vecindades, también hay gente en la calle, también hay gente que la pasa mal. Entonces, o sea, yo diría, en todos lados se cuecen habas, como decimos en México, ¿no? Entonces, hasta cuando te das cuenta que en realidad las cosas no están tan mal, es cuando empiezas a valorar un poco lo que tienes, ¿no? A mí me pasó en el COVID, estando ya, dices, bueno, estoy acá, sí tuve experiencia profesional, estuve en Europa, pero ¿cuál es mi prioridad? ¿Es hacer carrera y quedarme acá? ¿Para qué? Yo dije, en ese momento, si le pasa algo a mis padres, si en ese momento por el COVID yo estoy bloqueado, no puedo viajar, ahí me di cuenta de la importancia de decir, bueno, en mi caso, para mí, la familia sí era algo importante, ¿no? Poder estar cerca de mi familia, ¿no? También puedo decir, bueno, en México, ¿no? Hay muchas cosas muy malas y tal vez que no están tan bien como existen en Francia, pero también el poder decir, localmente tienes muchas oportunidades. Yo creo que el latinoamericano, en general en todos los países, es muy pilas, como dicen en Colombia, ¿no? O sea, el emprendimiento surge muy naturalmente, cosa que en Europa no es. Por ejemplo, me doy cuenta que allá la gente le cuesta trabajo lanzarse, tiene mucho miedo. Tú ves que en nuestros países, pues justamente por las dificultades sistémicas que hemos tenido, nadie te ha ayudado, nadie te ayuda. Entonces la gente tiene esta capacidad y este chip de echarle ganas, ¿no? Entonces eso yo veo como un gran potencial en América Latina para impulsar proyectos que no tanto existe en Europa. Ahora, la diferencia es que también allá pues existe esta ayuda estructural, ¿no? Por ejemplo, en algunos países como en España, como en Francia, y otros existen seguros de desempleo que permiten a ciertas personas bajo ciertas condiciones poder decir, oye, pues sé que tengo este colchoncito y sé que puedo reorientarme o darme la posibilidad de pensar en mi proyecto. Al mexicano, al peruano, al latinoamericano en general, le toca pues hacerlo el fin de semana, en la noche, cuando pueda, porque tiene que seguir trabajando. Entonces, esa es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, sí me parece importante de decir, bueno, así como tenemos esta energía, démonos este espacio, porque nadie te lo va a dar. Entonces, este espacio para pensar, para reflexionar, para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que dárselo aquí en América Latina más que en otros lugares. Pero siento que podemos ir más rápido comparado a Francia, donde pues puedes tener a alguien que durante 6 meses, 8 meses va a tener una idea, pero no se va a lanzar tal vez, ¿no? Porque no tiene esta cultura de pues toca hacerle y lánzate, ¿no? Sí, de hecho, ese es un punto muy importante, a pesar de que nuestros países tienen muchas necesidades o muchas carencias, en realidad también puede ser una ventaja porque nos forma la personalidad de otra manera, ¿cierto? Totalmente. Aldo, te voy a hacer una pregunta del curso de Tickets for Change para ver si es que lo logramos aterrizar un poquito a la realidad de los estudiantes. El primer capítulo de este podcast fue sobre el Ikigai y la verdad es que tuve bastante feedback como de algo novedoso que no es tan conocido, o sea, va siendo conocido pero no lo es tanto. Mm, Y también hubo como muchas preguntas de dame más contenido porque necesito, necesito eh, entender y hacer este proceso. Yo entiendo que ese proceso no es como van a ver el podcast y ya está, pero de repente algún recurso clave en esta etapa de estoy terminando el colegio, quiero tener una carrera profesional que me ayude financieramente, pero también me gusta lo que escucho sobre el propósito de tener una carrera exitosa, pero con mis términos de éxito, ¿no? claro. Claro, claro. Pues mira, efectivamente el Ikigai, yo veo que cada vez se escucha más sobre esta metodología, pero sigue siendo, como dices, ¿no? Poco conocida, no todo el mundo lo ha hecho. Y no porque lo hayas hecho una vez quiere decir que ya está, ¿no? Eso es yo creo que la magia de este ejercicio, pero también de muchos ejercicios de autodescubrimiento. La magia consiste en decir,
todos vamos cambiando, no eres la misma persona cuando tenías 20 años ni cuando tenías 15. Entonces, muy probablemente tus gustos, tus aspiraciones también van a cambiar. Entonces, verlo como un proceso cíclico en el cual tienes que de vez en cuando tomar un poco esa temperatura y decir cómo voy, cómo me siento, creo que está bien. Entonces, además del Ikigai, otra herramienta, por ejemplo, muy accesible que nosotros tratamos de usar, es decir, ¿qué trae energía? Por ejemplo, un día normal, un día que tuvieras libre, ¿cómo escogerías un día ideal, no? ¿A qué te dedicarías? Y eso te da muchas herramientas sobre lo que hoy te mueve. No quiere decir que eso ya te determine, pero quiere decir que te da un poco de ideas sobre qué te gusta y qué no te gusta. Por ejemplo, hay gente que dice, me encanta escribir, redactar, pensar, ok, eso dice mucho de esa persona sobre su capacidad tal vez de introspección, su capacidad tal vez creativa. A diferencia de las personas que dicen al contrario, no, a mí me gustaría irme de caminata, ver amigos, estar afuera, conocer lugares. Entonces, tal vez son personas que van a tener este lado social un poco más desarrollado y que quieren y que buscan este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, hacer una lista un poco de lo que sí, lo que no, puede ser una buena idea también para irlo encaminando. Claro, y de hecho también en el sentido de que las carreras no tienen un único camino. O sea, también en otras lecturas que he tenido oportunidad de disfrutar con libros, he visto que también, por ejemplo, dentro de una misma carrera, tú tienes un diferente rol en el sentido de que, por ejemplo, tú, por ejemplo, puedes ser un actor, no sé, algo así artístico, ¿no? Pero de repente no solamente te basta o te llega, o de repente no es lo que te hace más feliz estar en el escenario. De repente lo que te hace más feliz es enseñar a otros a transmitir ese sentimiento. Entonces mezclas un gusto de actuar con una pasión por enseñar. Entonces como que se van mezclando roles, ¿no? ¿De Entonces, por acuerdo? ejemplo, tú puedes ser ingeniero y decir, oye, a los ingenieros siempre les gustan los cálculos. Puede ser un ingeniero que más bien busque sinergias, conectar con otras áreas, conectar con autoridades. Y no significa esta búsqueda del propósito que ya no las carreras convencionales no tienen esto, sino que más bien tienes que descubrir dentro de esta carrera cuál va a ser tu rol, cuál va a ser eso que, como tú dices, te llena de energía, ¿no? Por Sí, ejemplo, no, sigue. sí, te iba a comentar, uno de estos temas es que tal vez nos educan a que la carrera profesional es por ahí. Y yo creo que una de las principales cosas que debemos de aceptar y al contrario normalizar, es decir, estudies lo que estudies, acepta que va a ser el inicio de una carrera y que probablemente vas a cambiar de sector y que está bien. Y que probablemente vas a tener 3 o 4 vidas profesionales y que está muy bien. Y que justamente puedes, mientras más rápido te conozcas, puedes decir en estas diferentes vías profesionales qué es lo que aporto a cada uno. Y eso es algo súper importante porque imagínate si todos fuéramos y tuviésemos el mismo perfil, ¿cómo distingues a alguien finalmente que vas a querer contratar? Si todo el mundo se parece, ¿no? Entonces, justamente es el traer un poco a la mesa quién eres, tu historia, tu pasión, lo que quieres. Y otro tema también que puede ayudar mucho a saber cómo por dónde va, es que encuentres cuál es el problema social o medioambiental que quieres resolver, ¿no? Porque no es lo mismo, habrá gente que dice, pues el agua sí, sé que es importante, pero no me he visto afectado. Y habrá gente que al contrario tiene un problema, que sea de violencia, que sea de contaminación, que sea de discriminación, que va a decir, esto me duele mucho y de hecho, o sea, esto va a encauzar mucho, un poco lo que te va a mover, eso es lo que te va a inspirar, los sectores en los que vas a trabajar. Entonces, ir conectando estas áreas de Ikigai me parece una herramienta bastante accesible y muy, muy interesante. Pero como decíamos, volverlo a hacer regularmente, ¿no? Porque vas cambiando y tus intereses van cambiando y también te vas inspirando de otras personas. Entonces, aceptar que, bueno, vas a entrar en una cajita, porque así es cuando decides entrar a la universidad, pero también decir, no todo el mundo tiene que entrar a la universidad, ¿sabes? También no todo el mundo tiene que seguir este camino, ¿no? Entonces, poder decir qué es lo que a mí me llena y cómo lo voy descubriendo. Exacto. De hecho, ya en varias ocasiones en este podcast he mencionado, el pasar por la universidad es uno de los pasos, pero tampoco es requisito. También hemos entrevistado gente que hizo un bootcamp, que tomó otros caminos, por ejemplo, carreras técnicas que son más cortas, y que al final no te limitan el éxito que tú puedas tener más adelante. Y también es cierto que esto de que los profesionales de hoy tienen 3 o 4 carreras diferentes, 3 o 4 cambios o de repente, no necesariamente son cambios súper radicales de cambiar de carrera, pero sí que uno va ajustándose, ¿no? Por ejemplo, este tema de la IA,
Antes nadie era especialista en IA y ahora todas las carreras de alguna forma están impactadas por la IA, seas abogado, seas ingeniero, seas médico, todos tienen que saber algo ahora de la IA. Entonces, cada vez es más real eso de que la universidad es el primer paso o tu carrera técnica es el primer paso, pero de ahí para adelante tienes que construirlo y descubrirlo y tienes la facilidad, como tú dijiste, que estamos viviendo en esos tiempos. También puede ser atemorizante para otros que hayan visto que eso, ¿no? Que el papá comenzó en esta empresa y se jubiló en esa empresa y quizás lo ven como un camino más o menos certero. Pero bueno, son los cambios que están ocurriendo ahora mismo. Sí, totalmente. Y solo tal vez para cerrar con esta idea, hay dos temas súper importantes que me parecen. Hoy tal vez uno va a tener la flexibilidad que los padres nunca tuvieron, es decir, hubo padres que nunca pudieron estudiar. Ahorita en esta generación puedes pasar de alguien que tuvo apenas los estudios básicos y que pasa en un contexto latinoamericano hasta tener una maestría en una misma familia, que hace la primera vez tal vez. Pero también existe algo, que la seguridad que nos daba antes el trabajo ya no se tiene. Entonces también a mí me parece algo súper importante, sea que sea lo que estudies con universidad o sin universidad, es súper importante tener una educación financiera. ¿Por qué? Porque efectivamente quien dice más flexibilidad dice también más riesgo. Entonces los padres tal vez no tenían esa flexibilidad, pero tenían esta garantía un poco de tener la pensión, de decir, bueno, este es el caminito, no te salgas del caminito y todo va a estar bien. Nosotros estamos decidiendo salir del camino, pero también implica un riesgo y ese riesgo implica responsabilidad. Esa responsabilidad es decir, aprender a ahorrar, aprender sobre educación financiera, aprender a gestionar y a partir de lo que yo quiera lograr, decir cómo me muevo, ¿no? ¿Qué hago, no? Emprendo, me meto en un negocio, cómo calculo que esto es una buena oportunidad o no, tener mucho cuidado con las inversiones, porque eso también es un riesgo que estamos viendo con los jóvenes, que justamente esta libertad que nos da el emprender y el decir, bueno, puedes dedicarte a muchas cosas, puede llevar también a una situación precaria, ¿no? Porque hay gente que no hace las buenas inversiones o mete dinero donde te dicen que tal vez te garantizan que vas a tener dinero fácil y eso también se está viendo como una tendencia completamente contraria a lo que dicen los padres, ¿no? Los padres era este esfuerzo, tienes que esforzarte toda la vida y al final de tu vida vas a disfrutar y ahorita vemos una búsqueda casi inmediata de satisfacción y de resultado, que también es parte de lo que nos dan las redes sociales, ¿no? Entonces, ser muy consciente de esto en cuando estás buscando la carrera, en que decir, las cosas fáciles no existen, hay mucha gente compitiendo, pero hay muchos caminos, ¿no? No todos tenemos que ir por el mismo camino. Exacto. Hablando de incertidumbres, Aldo, ¿qué momentos de incertidumbre recuerdas o de fracaso a lo largo de tu camino y cómo has lidiado con esos momentos? Pues fíjate que hoy lo veo como aprendizajes y honestamente no los veo como fracasos porque también cambié mucho mi mentalidad de decir, cuando ves un fracaso es porque estás convencido que eso no lo lograste y en realidad cuando te das cuenta tal vez ni siquiera era por ahí, ¿no? Tal vez te das cuenta que ansiabas algo que en realidad no era necesario. Entonces, sí hay veces que la riegas y así decimos aquí en México, o sea, no salen las cosas, pues no salieron, pero también me he dado cuenta que es súper importante un poco recuadrar un poco esa expectativa de éxito, ¿no? Por ejemplo, yo al principio estaba súper contento de que me habían aceptado en una escuela en Francia, en una escuela de ingenieros. Llegué, hice 2 años, tenía la mitad de clases en francés, yo no hablaba francés. Me costó muchísimo trabajo y al final eso lo vi como un gran fracaso que tuve que dejar esos 2 años y volver a empezar la carrera desde cero, ahora estudiando negocios, ¿no? Pero hoy en día no sé si me estaría dedicando, probablemente y me estaría dedicando a lo mismo que estoy haciendo ahorita. Entonces hubiese hecho todo este camino y me hubiese tal vez tardado un poco más, ¿no? O hubiese sido un camino increíble, pero hoy siento que fue una etapa de mi vida que era necesaria y que estuvo muy bien. Darme este tiempo, porque en ese tiempo aprendí francés, en ese tiempo conocí un poco más sobre mí mismo, el que pases una dificultad también son momentos súper importantes y necesarios, ¿no? Si nunca has pasado ese tipo de dificultades, a veces pues no vas a saber qué tan resiliente eres o qué habilidades tienes justamente para decir, bueno, ¿cómo salgo de esto, no? Y cómo le doy la vuelta a la situación. Entonces, también uno de los temas que yo siento, no quiere decir que sea para todos, pero que es importante es a veces a los 18 años darte un tiempo para conocerte, para viajar, para justamente apoyar alguna causa, para volverte voluntario, para tratar de ponerte en el mundo real y decir qué es lo que me mueve y a partir de aquí hacia dónde voy, ¿no? Ese fue como un momento de aprendizaje. Otro momento fue en un trabajo, se me dio la oportunidad
se presentó para ir a Estados Unidos, empecé a trabajar allá y me acuerdo que me tardé 7 meses en firmar mi primer contrato. Fue algo súper duro porque obviamente pues yo era responsable de ventas y la resiliencia de todos los lunes, tener que hablar con mi jefe y tener que decirle lo mismo y yo sentía como que hablaba con un robot, literal, o sea, que era incapaz de entender o que no me ayudaba, simplemente quería ver resultados, ¿no? Llegué al punto hasta de que me dio urticaria y fui al doctor y me dijo, usted no tiene nada, o sea, simplemente es estrés. Eso también fue un momento difícil, pero también me dio esta razón de decir, a veces uno está testarudo, que tiene que ir por ahí, y sí es parte de algo importante del emprendimiento, pero también en un momento hay que saber dejar, ¿no? Hay que saber decir, pues por aquí no es, y está bien, y no está mal, ¿no? No está mal volver a comenzar, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo, terminé ese año así como que, logré mi bono, pero con sangre, sudor y lágrimas, literal, y entonces dije, eso es lo que quiero, así quiero vivir mi vida, o sea, ¿todo esto para qué? Para estar, sí, viviendo en una ciudad súper interesante como Nueva York, pero contando un poco el dinero, con urticaria en todo el cuerpo, súper estresado, pues la verdad es que no, esto no es la calidad de vida que quiero, ¿no? Entonces me tocó quitarme ese ego de decir, esto es un fracaso y decir al contrario, eso es un súper aprendizaje y me enseñó a poner límites, ¿no? A saber cuáles van a ser mis límites para decir aquí sí y aquí no, ¿no? Eh, y después, bueno, otros fracasos, pues han habido muchas cosas, ¿no? Que no han salido, pero también y sigo trabajando en ello, ¿no? El decir, las cosas a veces tienen su tiempo y yo naturalmente soy alguien que soy muy lanzado y me gusta que las cosas avancen, soy un poco desesperado y me ha tocado aprender justamente a decir, hay cosas que tienen que ser y hay cosas que no serán y así es, ¿no? Y dejarlas ir. Sí, de hecho eso es algo que te viene creo que con los años, con la experiencia, porque bueno, yo últimamente también cuando veo que algo no va, no va, no va, ya digo así como que, a ver, por algo no va, porque mucho que lo intento y no va, es como, es una señal, es una forma de como de decir, ya ver, ¿qué pasa? De repente no solamente es porque no es para ti, ¿ah? De repente también es porque en este momento no, quizás más Exacto. adelante, Exacto, ¿cierto? totalmente. Sí, hubo algo súper interesante. Alguna vez alguien en un curso de ventas me acuerdo que me decía, hay dos cosas, o ves un no como algo personal y entonces lo tomas súper mal en todos tus proyectos, el día que no te aceptan en una escuela, que no te aceptan en un trabajo, que la chica o el chico que te gusta te diga que no, lo ves como algo personal o lo ves como un no ahora, y ese ahora es como una hora invisible que tú le puedes poner ahí y entonces eso te permite decir, pues tal vez nunca lo sabré, pero si pongo no ahora, ya no te sientes tan mal, ¿sabes? Como que dices, bueno, ya no me engancho, ¿no? Entonces, sí, me hizo una herramienta súper, súper interesante. Y otra cosa que te iba a decir es, esta resiliencia de hacer es mejor que la de no hacer. Porque siento que cuando eres joven, mucho los frenos es la autocensura, decir, no estoy tan listo, no estoy tan preparado. Entonces, creo que si tuvieras que lidiar con un dolor, entre lidiar de el remordimiento de no haber hecho cosas al dolor de decir, me rechazaron, creo que es mejor me rechazaron porque el no hacer las cosas, eso nunca, nunca, nunca lo vas a traer toda tu vida, ¿no? Entonces, cuando a mí se me dio la oportunidad de ir a Francia, armé planes, tenía plan A, plan B, plan C, ahorré mucho dinero y le dije a mi papá, mira, sí se puede. Pero yo me acuerdo que siempre me dije, si no lo intento, me voy a hacer esta pregunta el resto de mi vida. ¿Qué estaría haciendo si hubiera intentado? En el peor de los casos, no sale. Lo mismo pasó cuando se dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué pasa si no sale? Pues en el peor de los casos, ¿sabes qué pasó? Descubrí Ticket for Change. Fue genial. Y hoy estoy replicando esto en México. Entonces, qué bueno que no funcionó esto en Nueva York. Qué bueno que me dio todas estas herramientas para volver a cuestionarme, para volver a entender mi camino y para hoy estar aquí. ¿Qué va a pasar después? No lo sé, pero ya sé que es importante lanzarse, intentar y en el peor de los casos decir es parte de un camino. Excelente. De hecho, hace 2 días o así escuchaba un podcast que decía algo como esto de que el mayor arrepentimiento cuando estás cerca de la muerte es eso de no hice esto y me quedé con las ganas. Y hoy día que siento que ya la vida se me va, como que me da mucho remordimiento el no haberlo intentado. Es como que lo principal que parece que han recogido con encuestas, con ver a personas que están de repente en alguna enfermedad terminal o de repente ancianos,
Y eso parece que es lo que más pesa en la vida, ¿no? Entonces, Sí, intentarlo. sí, total. Y este tema yo siento que, a pesar de que de niño te dicen, levanta la mano en la escuela, haz preguntas, que no te dé miedo, te quedas con eso, ¿eh? O sea, mucha gente, al menos yo sí, sí, como que me forzaba mucho y me da mucho miedo como ponerme ahí en el proyector. Y hoy veo algo curioso, que esta tendencia también de redes sociales y también de que la gente se acepte más como es. Hoy ves que siempre va a haber modas, pero ves modas más distintas. Siento que antes todo estaba como que más estructurado y ahorita ves gente que dice, oye, pues a mí me gusta la onda emo, oye, pues a mí me gusta esto, oye, a mí me gusta... Y está bien, ¿sabes? Y como que se está desarrollando cada vez más, lo vemos hasta en las películas de Disney o en las series, esta diversidad, esta inclusión. Eso lo que está permitiendo es que la gente tal vez tenga menos miedo a levantar la mano y decir, oye, pero no, yo no creo en esto, o sí, o yo tengo esta duda, o yo no estoy de acuerdo. Eso me parece súper importante. Entonces, para todos los que están escuchando, inténtenlo y levanten la mano y justamente no se queden con estas dudas y láncense, ¿no? No se censuren porque es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que no lo intentes. Sí, de hecho, creo que es un poquito cultural, al menos en Perú, que tienes como miedo a hacer la pregunta equivocada, a quedar como tonto, sobre todo en la adolescencia, porque como tú mismo dijiste, es una etapa de validez social, Mm. entonces como que te quedas con las ganas de muchas cosas. Aldo, he escuchado mucho el tema de resiliencia, sobre proactividad al ir en busca de tu propio camino. ¿Qué otras habilidades o de repente conocimientos consideras que son esenciales en estas épocas para tener éxito, pero éxito entendido como lo que cada uno quiere en su vida profesional? Pues yo diría que hay otras dos que a mí me han funcionado bastante y que yo reconozco y también admiro porque no son fáciles. Una es la adaptación, pero la adaptación no quiere decir que tienes que aceptar todo, pero quiere decir que tienes que también aceptar que el mundo no es solo como tú lo ves, ¿no? Y que a veces pues hay que ser pragmático. Entonces esta adaptación con pragmatismo quiere decir, la puerta se te cierra, pues te metes por la ventana, ¿no? Pero ese te adaptas a la situación y dices, bueno, o sea, tomo acción, ¿no? No es simplemente me adapto a que alguien, por ejemplo, la pases mal en una empresa y digas, bueno, pues aquí tiene que ser y así es y te dejes llevar, ¿no? O sea, esta adaptación también es importante para entender que pues vas a tener que trabajar en equipo, ¿no? Y en equipo no siempre puede ser el que tiene la última palabra, no siempre vas a ser el que se lleva la medalla, no siempre vas a ser el que gestiona todo, ¿no? Entonces, aceptar y adaptabilidad yo creo que es clave. Hoy y me tocó trabajar, llegué a gestionar equipos de hasta 50 personas y las personas que más trabajo me costaba gestionar eran las que no querían adaptarse, ¿no? Que querían hacer las cosas a su manera y que a pesar que tengas muy buenas ideas, imagínate que tuvieras que gestionar a alguien que nadie quiere trabajar con esa persona. Entonces, hoy puede suceder cada vez más que tienes gente muy inteligente, pero que no sabe trabajar en equipo. Y entonces dices, bueno, tal vez me consigo a alguien menos inteligente, pero que sabe trabajar en equipo y me da menos lata y esta persona hace mejor el equipo y va a ser la persona que se va a llevar ese trabajo, ¿no? Entonces, no solamente son conocimientos, yo creo que las habilidades socioemocionales, el saber adaptarse, el saber crear esta cohesión de equipo, el ser proactivo también es importante. Y este tema de proactividad también es el decir, en un trabajo, si eres esa persona que trae las respuestas, que en lugar de estar pidiendo ayuda, al contrario, da ayuda y sabe ingeniárselas, eso es una de las habilidades más útiles en una empresa. Porque pues la gente, todo el mundo está muy ocupado, ¿no? Entonces, si es esa gente que logra un poco tomar estas iniciativas y hacer las cosas bien, y obviamente pues habrá cosas en las que no te van a salir las cosas bien, pero si aprendes rápido y en lugar de que te digan 3, 4 veces las mismas cosas, aprendes, eso hace que vas a subir. Hoy en día es una certeza que muchas de las personas que están en los puestos de gerencia, de dirección, no necesariamente son las personas más inteligentes técnicamente, pero son las personas más inteligentes emocionalmente. Quiere decir, son personas que saben detectar talento, hacer equipo, hacer que esas personas quieran trabajar con ellos y entonces orquestan estos talentos que los hacen que ellos suban, ¿no? Entonces, hoy te diría, te puedes matar en la escuela, eso no te va a garantizar que vas a ser exitoso o que te vas a rodear de personas o que tu proyecto empresarial va a lanzarse. Mucho depende de qué tanto sabes hacer equipo y cómo puedes jugar en equipo. Eso me parece clave, al menos en las organizaciones, ¿no? Y otro tema es el aprendizaje. Mucha gente, y yo lo vi en momentos laborales en mi vida, pues he hecho de todo y cuando trabajé en consultoría, pues nos tocaba a veces llegar a industrias que no conocíamos, sectores que no conocíamos y había de dos, o dices que no o dices que sí.
Si dices que sí, pues tienes que autoformarte y autocapacitarte, ¿no? Y decías esos temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hablábamos de las aplicaciones. Hoy todas estas herramientas que estamos usando ahorita, no creo que tengan más de 20 años, ¿no? Los celulares se lanzaron en 2004, 2006. Todas las aplicaciones y toda la industria que sale del mundo digital es reciente. Entonces, expertos en user design, en user experience, en desarrollo de aplicaciones, no había tantos. O sea, fue gente que tomó el tren, se fue capacitando, agarró experiencia y hoy tal vez están dando clases, pero de algo que ellos mismos aprendieron sobre la marcha, ¿no? Y creo que la gente también tenemos que aceptar esto, ¿no? Si tú te esperas a decir, tengo que terminar la universidad y tengo que ser experto en esto para que algún día tal vez alguien me contrate, pues ya el puesto ya te lo quitaron y ya de hecho ya desapareció, porque el mundo está yendo muy rápido, ¿no? Entonces, la capacidad de autoconocimiento y de autoaprendizaje es súper importante. Como decíamos, tienes esta vía y tú busca, encuentra y cursos gratuitos hay infinidad. Yo te diría que hoy ya no es excusa, pero es esas ganas y esa curiosidad, ¿no? Entonces, para resumirlo, sería esta empatía, el saber hacer equipo, esta proactividad, el tomar iniciativa. También sería esta curiosidad, el decir, ¿qué me mueve? ¿Qué más hay? ¿No? Y ser autodidacta, ¿no? Para mí esas 4 habilidades son clave y te diría, una persona que entra a una empresa con esas 4, a mí no me importaría qué estudió. Si esa persona tiene esas 4, o sea, te lo puedo hacer, ¿no? Obviamente no la vas a poner en una sala de cirugía, ¿no? O sea, hay lugares donde sí necesitas pasar por un proceso, ¿no? Pero al menos si te dedicas en temas de emprendimiento, en temas de comercio, en temas de marketing, de ventas, de innovación, sí necesitas a alguien así, ¿no? Sí, sí, de hecho, cuando yo entré a una empresa eléctrica en la que trabajo, al inicio tenía así como mucho miedo de qué hago en este equipo lleno de técnicos en temas eléctricos. No tengo ni idea. Y yo luego fui descubriendo cuál era mi rol ahí, porque al inicio, claro, uno aplica así como a la empresa y luego ya vas descubriendo tu rol. Y de hecho, estas cosas que he mencionado son cada vez, o sea, si ahora son importantes o cada vez más importantes, porque los cambios se van a presentar cada vez más frecuente. Mm. Entonces, todo esto de adaptabilidad, de estudiar tú mismo, de ser tú el que propone, es cada vez más relevante para este éxito profesional, este crecimiento. Y además también sirve para tu propia vida, ¿no? Porque en tu propia vida también necesitas ser tú el dueño, el que decide, el que toma acción y no comenzar a decir es que por culpa del entorno me pasa esto, ¿no? Entonces comienzas tú mismo a ser el protagonista de tu propia carrera, de tu propia vida. Aldo, Totalmente. ¿cómo ha cambiado tu visión de la carrera que estudiaste desde que la elegiste hasta ahora? Pues ha cambiado muchísimo en el aspecto, como te decía, pues cuando estudié negocios internacionales, me estaba muy enfocado en el comercio, me imaginaba, bueno, quiero algo internacional, siempre sube, yo creo que por eso me fui a Francia y no sabía qué quería hacer, pero quería algo internacional, ¿no? Entonces justamente estaba en un lugar donde no sabía qué iba a hacer, pero iba a ser algo internacional. Y hoy en día creo que lo veo completamente distinto, ¿no? Hoy me importa el saber qué voy a hacer y después que sea internacional, que sea en México, que sea en mi colonia, ya tiene menos relevancia, ¿no? Pero el qué voy a hacer me llena más, ¿no? El decir, hoy, saber que hoy estoy con Ticket for Change, si el día de mañana, en 10 años, en 15 años estoy haciendo otra cosa, lo que sí sé es que quiero trabajar en temas que generan un impacto positivo social y medioambiental en el mundo, ¿no? Y puede ser en México, puede ser en Perú, puede ser en Latinoamérica o en Francia, pero sí quiero trabajar en esto, ¿no? Entonces, tal vez hoy es durante el desarrollo de habilidades, pero el día de mañana tal vez será, no sé cómo, no sé qué será, pero sí sé que el tema ahora es más importante que el cómo lograrlo, ¿no? Claro, y también el por qué lo haces, ¿no? Porque te motiva algo, hay algo dentro de ti que hierve y que dice quiero hacer esto porque es lo que me hace despertar feliz cada mañana y hacerlo, ¿no? Como tú Exacto. dijiste, lo que disfrutas haciéndolo. Aldo, estamos llegando casi al final. Me encanta esta entrevista porque como tengo como eso en común el curso, he leído bastante sobre Tickets for Change, me ha encantado porque siento que te puedo seguir la conversación muy fácil. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué mensaje final, así como teniendo en cuenta que los adolescentes pueden estar más confundidos por el tema de, oye, ¿y ahora
¿cuál va a ser mi aporte al mundo? En realidad todavía no sé eso que Aldo acaba de decir. O sea, yo solamente sabía que quería ser médico, ingeniero, programador, pero no sé para qué. ¿Qué mensaje final le darías a estos jóvenes que pueden estar por un momento complicado, confundidos y de repente buscando en este podcast algún tipo de tip, ayuda? Súper. Pues de primero yo diría, busquen la manera de generar confianza. No hay una receta mágica. Lo que a mí me da confianza o que me sirvió para mejorar la confianza en mí mismo no quiere decir que le sirva a todo el mundo. Entonces, busca tu manera en decir qué es lo que me da confianza, ¿no? Puede ser hablar con un psicólogo, puede ser el autodescubrimiento a través de haciendo tu Ikigai, por ejemplo, puede ser el hecho también de darte retos. Hay gente que el hecho de lograr ciertas cosas le dice, finalmente lo logré y me voy dando retos y eso va además subiendo a mí mismo esa confianza, pero creo que es básico en esta edad porque la falta de confianza te paraliza y la parálisis te hace perder tiempo y el tiempo es valioso, ¿no? Entonces, puedes vivir con miedo el resto de tu vida y estar en una carrera haciendo algo en modo automático porque dentro de ti hay un miedo a tomar acción, ¿no? Entonces, busca la manera, pero darte los miedos es lo mejor que puedes hacer, irte quitando esa desconfianza. Esa confianza va a volver, siempre va a estar, pero tú tienes que irte la quitando poco a poco y reforzando esta capa de confianza, ¿no? Entonces, eso es súper importante y puede ser, como decíamos, a través de escuchar historias inspiradoras, poner retos, autoconocerte, etc. Otro tema que me parece clave es desarrollar tus habilidades. Es decir, no te esperes a que en la escuela te digan así va a estar y que simplemente levantes las manos y que todo te caiga, porque la escuela no te va a conseguir un trabajo. Y porque si acaso consigues un trabajo así, probablemente no va a ser algo que te apasione. Entonces, date esa oportunidad de desarrollar habilidades, de decir, bueno, ahorita estoy aquí, pero yo ya sé cuál es el siguiente paso o el tercero. Y si no sé, al menos desarrollar estas habilidades que van a ir sirviendo y que son útiles para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, todo el tema digital, ya estamos en un tema digital, ¿no? El saber usar las herramientas digitales siempre va a ser útil, ¿no? Estamos hablando de economía circular cada vez más. Yo creo que faltan muy pocos años para que ya sea una obligación que muchas empresas tengan que crear productos eco diseñados, ¿no? Entonces, todo lo que va a ser diseño, reuso de materiales, ciclo de vida de productos, son lo que llamamos las carreras verdes y a mí me parecen las carreras del futuro, ¿no? Trabajar en estos temas de sostenibilidad, desde trabajar en industrias que trabajan en estos temas de energía verde, van a generar mucha mano de obra y muchas necesidades, ¿no? Entonces, todo este tema de economía circular yo lo exploraría porque estoy seguro que va a ser una necesidad. De una, porque ya no hay tantos recursos y vamos a necesitar reusar un poco estos desechos para reinventar todo esto, ¿no? Entonces, quien dice reinventar, dice ingenieros, dice diseñadores, dice marqueteros, dice gente que venda estos productos. Entonces, hay toda una industria detrás de la economía circular también súper interesante, ¿no? Y por último, yo diría redes de apoyo. Es decir, contacta con personas. Mucha gente dice, es que yo no tengo los contactos, es que yo no vivo en la capital, es que yo no tengo esto. Hay una cantidad increíble de recursos y como decíamos, el mundo digital te los da, ¿no? De hecho, te voy a compartir un link. Todos los días recibo en LinkedIn una página que son becas y programas, en inglés los llaman fellowships, que son como programas de 6 meses, como si fueran de prácticas, donde a veces te dan dinero, donde a veces te llevan a otro país a estudiar, donde a veces te dan un reconocimiento y detrás de cada estos fellowships hay una comunidad de apoyo. No te imaginas cuántos, o sea, yo cada vez que lo veo digo, ¿cómo es que yo no vi esto cuando era joven? Hay increíble cantidad, y muchos son para jóvenes, menos de 30 años, menos de 25, y todos tienes una idea, quieres mejorar tu comunidad, te interesan temas de impacto socioambiental, te capacitan, te apoyan y te dan plata para hacer tu proyecto. Imagínate. Y no tienes que entrar a una universidad, o sea, no tienes que decir, oye, es que yo no soy licenciado, estés donde estés puedes aplicar, ¿no? Algunos son en español, algunos son en inglés. Entonces, busquen estos temas en Internet, o sea, que sea en TikTok, que sea en Instagram, que sea en LinkedIn también. Hay muchas oportunidades y si tú pones fellowships y pones palabras clave, impacto social, impacto medioambiental, jóvenes, te van a salir cantidad de programas que cada año acompañan muchos jóvenes. Entonces, redes de apoyo también es algo súper interesante. Entonces, como te decía, no necesariamente tienes que pasar por una universidad, pero si eres pilas, si tienes un proyecto claro y si aplicas y te preparas para estos fellowships, hay muchos allí esperando acompañar jóvenes que quieren impulsar estos temas de impacto socioambiental con su carrera en el mundo.
Y recuerda que si te falla la postulación uno, la 2 o la 3 puede ser la... Total, total, y que hay muchísimos, o sea, si no fue este año fue el siguiente y cada mes salen, cada mes salen Sí, muchísimos. de hecho. Y el tema de las comunidades a mí me encanta porque precisamente termino siempre los podcasts diciendo, ¿cuál es tu LinkedIn? Porque probablemente alguien de repente diga, oye, qué interesante, me gustaría hablar con Aldo, me gustó esta parte que dijo de la economía circular, o quiero preguntarle por Tickets for Change, etcétera. ¿Cuál es tu LinkedIn? O de repente tienes otra red social, Aldo. Sí, sí, estoy en LinkedIn y también estamos en Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como Ticket for Change México. También existe Ticket for Change Colombia y la página original de Francia. Entonces ponen Ticket for Change, les va a salir alguna. Y la de México, ahí estoy yo. Y en LinkedIn me pueden conectar como Aldo Medina Lerma. Entonces, así me encuentran. Van a ver también ahí en mi perfil, dice Ticket for Change. Entonces, me pueden conectar sin tema y será un gusto compartirles un poco, pues, herramientas. De hecho, tenemos una newsletter que tratamos de sacar cada 2-3 meses, justamente con tips, herramientas, programas. Entonces, también se pueden suscribir y ahí van a tener esa información también. De hecho, sí. Voy a poner todos los recursos, incluyendo el mock que yo seguí, porque me parece que es súper válido para esta decisión de carrera profesional. Exacto, exacto, exacto. Muchas gracias, Aldo, por compartir, porque ha sido muy valiosa esta información. Seguro que a más de un adolescente le va a resonar lo que hemos conversado hoy día. Súper, muchísimas gracias Ana Paola, encantado de estar aquí, encantado de compartir esto y pues simplemente inspírense y tomen acción porque ese es el objetivo yo creo que estas charlas es dar el siguiente paso. Y un gusto y estamos en contacto. Estamos en contacto, Aldo. Gracias, chao. Gracias, chao, chao.